¿Por qué pelucas en el antiguo Egipto? Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. El sol del desierto egipcio no perdonaba. Sus rayos caían como cuchillas de fuego sobre las ciudades, los templos y las arenas infinitas que bordeaban el río Nilo. El aire vibraba con el calor, y las calles de Tebas, Menfis y Alejandría parecían hervir bajo esa luz cegadora. En medio de ese paisaje abrasador, hombres y mujeres caminaban con túnicas de lino blanco, collares de piedras preciosas y cabelleras perfectas, imposibles de creer. Para un viajero extranjero, aquello resultaba desconcertante. El cabello no se movía con el viento, no se despeinaba con el sudor, y en muchos casos, brillaba como si hubiera sido bañado en oro líquido. Lo que pocos sabían era que gran parte de esas melenas no eran reales, eran pelucas. En el antiguo Egipto, las pelucas no eran simples adornos ni caprichos estéticos, formaban parte esencial de la identidad, la higiene, la religión y la jerarquía social. Para comprender esta obsesión, hay que empezar por el clima. En una tierra donde las temperaturas podían superar fácilmente los 40 grados centígrados, mantener el cabello natural largo era una tortura. El sudor, la arena y la humedad creaban el ambiente perfecto para la aparición de piojos y otras plagas. La solución más eficaz y común era afeitarse la cabeza por completo, un acto que no solo aportaba frescura, sino también limpieza. Sin embargo, afeitarse no significaba renunciar al atractivo del cabello. Por eso, las pelucas se convirtieron en la alternativa ideal. Podían ponerse y quitarse, mantener un aspecto impecable, y además, proteger la cabeza del sol. Pero había algo más profundo que la simple comodidad. Las pelucas también eran un código social. En la corte del faraón, cuanto más grande, pesada y ornamentada era una peluca, mayor era el estatus de su portador. Los artesanos que las confeccionaban trabajaban con sumo cuidado, utilizando cabello humano, fibras vegetales, lana e incluso hilos de lino teñidos para imitar diferentes tonalidades. Las más lujosas se decoraban con oro, perlas, cuentas de lapislázuli y piedras semipreciosas. Los faraones y altos funcionarios solían tener varias, adaptadas a distintas ceremonias, unas para banquetes, otras para rituales religiosos y otras para reuniones oficiales. Cada peinado era una declaración silenciosa de poder. La religión también jugaba un papel crucial. Los sacerdotes, que debían afeitarse todo el cuerpo como símbolo de pureza ritual, utilizaban pelucas en ceremonias sagradas, pues se creía que éstas les conferían una dignidad especial ante los dioses. Incluso en los funerales, las pelucas tenían un significado particular. Algunas mujeres contratadas como plañideras llevaban pelucas desordenadas, símbolo del luto y el caos que provocaba la muerte, mientras que otras portaban pelucas cuidadosamente perfumadas con aceites de mirra y resina para las celebraciones que despedían al difunto hacia la eternidad. Lo fascinante es que esta costumbre no se limitaba a las élites. Incluso artesanos, campesinos y comerciantes aspiraban a tener al menos una peluca para ocasiones especiales. Las de los más pobres se elaboraban con materiales humildes, como fibras de palma trenzada o tiras de lino endurecido, teñidas para imitar el brillo del cabello. Aún así, el simple hecho de poder usar una, aunque fuera modesta, elevaba su estatus en la comunidad. La peluca no era solo una cuestión de belleza, era un pasaporte social, una herramienta para mostrar respeto, riqueza o importancia en reuniones y festividades. Además, existía un aspecto casi político en su uso. El faraón y sus altos funcionarios podían utilizar el diseño de sus pelucas para imponer modas y reforzar su imagen de autoridad. Ciertos estilos eran exclusivos de la realeza y estaba prohibido que otros los imitaran. Esto significaba que, con solo mirar una peluca, uno podía saber a quién tenía delante y qué papel desempeñaba en la sociedad. La moda del cabello, en este caso artificial, era un lenguaje silencioso, pero extremadamente claro. Así, en un mundo donde la arena, el calor y las enfermedades acechaban,
las pelucas egipcias se convirtieron en una solución práctica, un símbolo de pureza, una muestra de riqueza y un instrumento de control social. No era solo un accesorio, era una declaración de quién eras y de dónde venías. Y cuanto más nos adentramos en este hábito milenario, más descubrimos que detrás de cada peluca había una historia, un ritual y una intención que iba mucho más allá de la simple vanidad. Lo que para nosotros hoy puede ser un accesorio de moda pasajero, para ellos era una pieza esencial de su vida diaria, de su espiritualidad y de su eternidad. Para entender cómo las pelucas egipcias llegaron a convertirse en verdaderas obras maestras, debemos adentrarnos en el corazón de los talleres donde se fabricaban. No eran simples locales improvisados, muchos funcionaban en espacios anexos a templos o palacios, y sus artesanos gozaban de un estatus especial. Se les consideraba no solo hábiles manualmente, sino guardianes de un conocimiento ancestral. El trabajo comenzaba con la obtención del material. El cabello humano era el más valorado, y existían varias maneras de conseguirlo. Algunas personas lo ofrecían voluntariamente a cambio de bienes, otras lo vendían para saldar deudas, y no faltaban casos en los que se obtenía de prisioneros o enemigos derrotados, convirtiéndolo en un trofeo simbólico. Sin embargo, no todas las pelucas se hacían con cabello natural. Las fibras vegetales, como las de palma datilera o junco, eran utilizadas para elaborar modelos más económicos. Estas fibras se cortaban, se teñían con pigmentos extraídos de minerales como la malaquita verde o el óxido de hierro rojo y marrón, y luego se trenzaban o rizaban con calor. La lana también se empleaba, especialmente para imitar cabellos rizados. Los artesanos dominaban técnicas que les permitían fijar bucles, ondas y trenzas con una precisión asombrosa, usando cera de abeja como fijador y aceites perfumados, para darle brillo y suavidad. El proceso de fabricación podía llevar semanas. Primero se confeccionaba una base, generalmente de lino o cuero fino, adaptada al tamaño exacto de la cabeza del cliente. Luego se cosían o trenzaban los mechones uno por uno, asegurándose de que el peso quedara distribuido de manera uniforme. Las pelucas de la realeza podían llegar a pesar varios kilos debido a la cantidad de adornos que llevaban. Estas incluían hileras de cuentas de oro, diademas incrustadas con piedras preciosas e incluso pequeñas figuras simbólicas que representaban deidades protectoras. Los rituales de duelo también tenían sus propias reglas capilares. Durante los funerales, si el mantenimiento de estas piezas era igual de complejo que su elaboración, no se guardaban al azar, se colocaban en cofres especiales, envueltas en telas impregnadas con aceites aromáticos para protegerlas de insectos y del desgaste. Existían ungüentos específicos para hidratar el cabello y perfumes que, además de embriagar el olfato, servían para disimular cualquier olor desagradable en ceremonias prolongadas. Algunas pelucas tenían compartimentos internos en los que se colocaban pequeñas bolsas con incienso o mirra, para que el aroma se liberara lentamente mientras el portador caminaba. Los estilos variaban según la moda y la función social. Entre los más conocidos estaba el estilo nubio, caracterizado por rizos cortos y apretados, inspirado en los pueblos del sur con los que Egipto mantenía contacto comercial y militar. Otro muy popular era el tripartito, dividido en 3 secciones, 2 que caían sobre los hombros y una que cubría la espalda, ideal para ceremonias formales. Las mujeres de la nobleza a menudo lucían pelucas largas con intrincadas trenzas, a las que añadían cintas y flores de loto frescas, símbolo de belleza y renacimiento. Pero las pelucas también tenían un papel en la diplomacia. Cuando embajadores extranjeros llegaban a la corte, era común que recibieran como obsequio una peluca de calidad excepcional, elaborada con materiales de primera y cargada de simbolismo. Este gesto no solo demostraba hospitalidad, sino que también transmitía la superioridad cultural egipcia. Era como decirlo, aquí, incluso el cabello es arte. Algunos de estos regalos han sido encontrados en tumbas reales de otros países, preservados como tesoros durante siglos. En el día a día,
Las pelucas servían como un código visual que permitía reconocer la función y la jerarquía de cada persona. Un estilo sobrio y sin adornos podía indicar que el portador era un escriba o funcionario administrativo, mientras que un diseño recargado con ornamentos brillantes dejaba claro que se trataba de un miembro de la alta nobleza. Este lenguaje, no escrito, evitaba confusiones y reforzaba las divisiones sociales que mantenían la estructura del poder. La arqueología ha permitido reconstruir con gran detalle esta tradición. Pelucas encontradas en tumbas como las de Deir el Medina o en el Valle de los Reyes muestran que, incluso después de miles de años, la estructura de los mechones y los adornos se conserva casi intacta gracias al clima seco del desierto. Al observarlas, uno no puede evitar imaginar la importancia que debían tener en vida, no solo como accesorios, sino como extensiones del propio prestigio y la identidad. Sin embargo, la historia de las pelucas en Egipto aún guarda secretos. No todos los aspectos de su uso estaban relacionados con la moda o la jerarquía. Algunas pelucas cumplían funciones mágicas o rituales que los textos antiguos apenas mencionan, y que los arqueólogos y egiptólogos todavía intentan descifrar. En ellas se entrelazaban lo estético, lo religioso y lo político, formando un símbolo tan poderoso que incluso los muertos eran enterrados con ellas, seguros de que las necesitarían en el más allá. En el antiguo Egipto, nada estaba completamente separado de lo espiritual. Cada acto, cada objeto, cada adorno, tenía un eco en el mundo de los dioses, y las pelucas no eran la excepción. Lejos de ser un simple accesorio estético, muchas de ellas estaban imbuidas de un profundo simbolismo religioso que conectaba al portador con fuerzas divinas. Para comprender esta dimensión, hay que situarse en el corazón de su cosmovisión. El cuerpo humano era considerado un recipiente sagrado que debía mantenerse puro para agradar a los dioses y asegurar un lugar en la eternidad. La práctica de afeitarse la cabeza y el cuerpo no era únicamente una cuestión de higiene. Entre los sacerdotes, por ejemplo, representaba un acto de purificación. La ausencia de vello simbolizaba la eliminación de todo aquello que pudiera ser impuro o mundano. Sin embargo, durante las ceremonias, no aparecían con la cabeza desnuda, se cubrían con pelucas especialmente preparadas, a menudo bendecidas o consagradas mediante rituales. Estas pelucas no eran las mismas que usaban en la vida diaria, se confeccionaban con materiales cuidadosamente seleccionados y se adornaban con símbolos sagrados, como el uraeus, la cobra real, que representaba protección y poder divino. En procesiones religiosas, era común ver a sacerdotisas del templo de Hathor o de Isis portando pelucas largas, impregnadas con aceites aromáticos extraídos de plantas consideradas mágicas. El olor no solo era agradable, sino que se creía que atraía la benevolencia de las divinidades. En algunos papiros funerarios se describen fórmulas para perfumar la cabeza del servidor de los dioses, donde se especificaba el tipo de peluca que debía usarse para no ofender a la deidad invocada. Incluso el color tenía un significado. Las pelucas oscuras estaban asociadas a la fertilidad y la regeneración, mientras que las claras o doradas evocaban la luz solar de Ra, el dios creador. En el ámbito funerario, las pelucas jugaban un papel crucial. Se consideraba que el difunto debía presentarse ante Osiris, juez del más allá, con una apariencia digna y perfecta. Por eso, en muchas tumbas se han hallado pelucas cuidadosamente colocadas junto al cuerpo momificado o guardadas en cofres de madera lacada. Algunas momias femeninas incluso fueron enterradas con la peluca ya colocada, ajustada de forma que no se moviera durante la eternidad. Esto no era un gesto superficial. En la creencia egipcia, el aspecto físico en el más allá influía en la posición y el respeto que el alma recibiría. Ciertas mujeres designadas como plañideras profesionales debían llevar pelucas desordenadas, símbolo del caos y la tristeza. Este desarreglo no era casual, representaba el desequilibrio provocado por la muerte y la necesidad de restaurar el orden cósmico. Una vez terminado el periodo de luto, las pelucas volvían a peinarse con esmero, marcando el retorno a la armonía. Los textos antiguos también mencionan pelucas protectoras, destinadas a alejar espíritus malignos o la influencia de Set,
el dios del caos. Se confeccionaban insertando amuletos diminutos en su interior, invisibles a simple vista, pero colocados estratégicamente para cubrir la cabeza con una barrera mágica. Algunos de estos amuletos tenían forma de ojo de Horus, símbolo de salud y protección, o del escarabajo Kepri, asociado al renacimiento. Incluso en las festividades, las pelucas tenían un carácter sagrado. Durante las celebraciones en honor a Hathor, diosa de la música, la danza y el amor, era costumbre que las mujeres se adornaran con pelucas elaboradas y flores de loto azul. La elección no era solo estética. El loto azul se consideraba una planta sagrada que simbolizaba el renacer del sol cada mañana, un recordatorio de la promesa de resurrección para los fieles. En las representaciones artísticas, es frecuente ver a dioses y faraones con pelucas impecables, a veces estilizadas de manera que ninguna persona común podría lograr. Esto transmitía la idea de perfección divina e inalcanzable. El faraón, como intermediario entre los dioses y los hombres, debía encarnar esa perfección, y la peluca era una parte indispensable de esa imagen. No era solo un símbolo de poder terrenal, sino una manifestación visual de su conexión con lo eterno. Lo más fascinante es que, en algunos contextos, la peluca podía funcionar como una máscara ritual, un elemento que transformaba la identidad del portador. Al colocársela, la persona adoptaba una personalidad sagrada o ceremonial, distinta de su vida cotidiana. Era una especie de metamorfosis aceptada y necesaria, en la que el cabello artificial servía como puente entre el mundo de los mortales y el de las divinidades. Así, mientras para nuestros ojos modernos una peluca egipcia puede parecer solo un objeto de moda antigua, para ellos era un elemento cargado de poder, protección y trascendencia. En sus rizos y trenzas no solo había arte y técnica, sino también plegarias silenciosas, símbolos de fe y la promesa de que, incluso más allá de la muerte, la belleza y la dignidad seguirían siendo eternas. Aunque solemos imaginar al antiguo Egipto como una civilización aislada en su esplendor, la realidad es que su historia estuvo marcada por constantes contactos con otros pueblos. Comerciantes, embajadores, soldados y esclavos extranjeros trajeron consigo nuevas costumbres, materiales y estilos que, poco a poco, dejaron su huella en la moda egipcia. Las pelucas no fueron inmunes a esta influencia. De hecho, el cabello artificial egipcio terminó convirtiéndose en un espejo donde se reflejaban siglos de intercambios culturales, conquistas y adaptaciones. En los primeros periodos dinásticos, las pelucas tenían diseños relativamente simples, adaptados al clima y a las costumbres locales. Sin embargo, a partir del Reino Medio, y especialmente en el Reino Nuevo, la expansión de las fronteras trajo consigo un flujo constante de novedades. Las expediciones militares hacia Nubia, Siria y Canaán, así como las alianzas con potencias como Mitanni y el Imperio Hitita, abrieron las puertas a peinados exóticos. El estilo nubio, con rizos cortos y apretados, fue adoptado inicialmente como una moda de la élite militar y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo de fuerza y prestigio. Los intercambios comerciales con el Mediterráneo también dejaron su marca. Marineros fenicios y comerciantes cretenses trajeron consigo técnicas de trenzado y teñido que enriquecieron el arte de los peluqueros egipcios. Los tonos rojizos, poco comunes de forma natural en Egipto, comenzaron a imitarse con tintes minerales y vegetales, creando pelucas que deslumbraban por su rareza. El contacto con pueblos de cabello más claro, como algunos grupos libios, inspiró la producción de pelucas en tonos castaños y rubios, que pronto fueron asociadas a la luz solar y, por extensión, a la bendición de Ra. Las alianzas matrimoniales entre realeza también jugaron un papel importante. Cuando una princesa extranjera llegaba a Egipto para casarse con un faraón, solía traer consigo su propio séquito de artesanos, incluidos peluqueros especializados en estilos foráneos. Estos estilos, inicialmente reservados a la corte, se difundían poco a poco entre las clases altas egipcias. Así, los peinados voluminosos y los rizos más sueltos, típicos de algunas regiones de Levante,
comenzaron a mezclarse con las formas geométricas y estructuradas propias del gusto egipcio. Durante la ocupación Hicsa, en el segundo período intermedio, las influencias extranjeras se intensificaron. Aunque los hicsos fueron vistos como invasores, su dominio introdujo materiales nuevos en la fabricación de pelucas, como hilos finos de cuero y técnicas de entrelazado más resistentes. Algunos egiptólogos sostienen que ciertos estilos de pelucas con capas superpuestas tienen su origen en este período. En la época de Akenatón y Nefertiti, la moda capilar alcanzó un nivel de sofisticación sin precedentes. La corte de Amarna se convirtió en un laboratorio de innovación estética. Se popularizaron las pelucas lisas y rectas, en contraste con los rizos tradicionales, posiblemente inspiradas por contactos con regiones orientales. Este cambio de estilo coincidía con la revolución religiosa impulsada por el faraón, como si incluso el cabello artificial sirviera para marcar un quiebre con las costumbres anteriores. La influencia extranjera no siempre fue voluntaria. Durante las invasiones asirias y, posteriormente, en el dominio persa, los estilos imperiales de los conquistadores se filtraron en la moda local. Algunos nobles egipcios adoptaron pelucas con trenzas largas y gruesas, similares a las que llevaban los guerreros persas, quizás como una forma de mostrarse cercanos al nuevo poder dominante o de asegurar favores políticos. El comercio también introdujo nuevos materiales que transformaron la calidad de las pelucas. La importación de cabellos de regiones lejanas, más sedosos o de colores diferentes a los locales permitió fabricar piezas más variadas y exclusivas. Incluso se han encontrado registros de caravanas que transportaban mechones enteros desde la región de Punt, célebre por sus productos exóticos. Estos cabellos eran tan valiosos que se almacenaban bajo custodia, como si fueran metales preciosos. Pero no todo fue influencia externa. Egipto también exportó su arte capilar. En tumbas de nobles nubios y sirios se han hallado pelucas que imitan claramente los estilos egipcios, lo que demuestra que este accesorio no solo era un artículo de lujo local, sino también un objeto de deseo más allá de sus fronteras. El prestigio de una peluca egipcia residía en su perfección técnica y en el simbolismo que cargaba. Portar una era, en cierto modo, apropiarse de un fragmento del esplendor del Nilo. En el período ptolemaico, con la llegada de los griegos, la fusión cultural fue inevitable. Los peinados helenísticos influyeron en el diseño de las pelucas, que adoptaron ondas más naturales y adornos inspirados en la joyería macedonia. Sin embargo, incluso entonces, la tradición egipcia persistió. Los elementos simbólicos, como la colocación precisa de los mechones o el uso de amuletos ocultos, continuaron presentes, recordando que, aunque el mundo cambiara a su alrededor, las pelucas seguían siendo algo más que un simple accesorio, eran la unión de belleza, poder y eternidad. Esta capacidad de adaptación y absorción cultural explica por qué la tradición sobrevivió durante milenios. Las pelucas no eran un vestigio estático del pasado, sino una moda viva, moldeada por las corrientes políticas, comerciales y espirituales que cruzaban Egipto, y, sin embargo, en su esencia, siempre conservaron la función original: proteger, embellecer y definir la identidad de quien las llevaba, en la tierra y en el más allá. En el Egipto antiguo, las pelucas no eran un privilegio exclusivo de reyes y sacerdotes, aunque las versiones más lujosas pertenecían, sin duda, a la élite. El uso de cabello artificial se extendía, de una u otra forma, por toda la sociedad, desde las avenidas abarrotadas de Tebas hasta los pequeños poblados agrícolas. Junto al Nilo, el cabello, real o falso, cumplía un papel esencial en la vida cotidiana. En las clases altas, las pelucas eran verdaderas obras de arte. Las damas de la nobleza poseían varias, cada una diseñada para una ocasión distinta. Una visita al templo podía requerir una peluca sobria, con trenzas perfectamente alineadas y sin adornos excesivos, mientras que para un banquete se preferían peinados más voluminosos, decorados con diademas de oro, flores frescas y cintas de lino teñidas con pigmentos brillantes. Algunas mujeres tenían un almacén personal,
donde sus sirvientas cuidaban las pelucas con aceites aromáticos para mantenerlas suaves y libres de polvo. El mantenimiento no era un asunto menor. En un clima cálido y seco, el cabello, natural o postizo, podía volverse quebradizo. Por eso, los talleres especializados no solo fabricaban pelucas, sino que también ofrecían servicios de reparación, limpieza y perfumado. Era habitual que una dama de alto rango enviara sus pelucas a un artesano para que fueran refrescadas antes de un evento importante. El prestigio no estaba solo en la apariencia, sino también en la calidad del trabajo. Una peluca mal elaborada podía ser motivo de burla silenciosa en los círculos cortesanos. En las capas medias, como escribas, artesanos especializados y comerciantes, las pelucas eran más modestas, pero seguían siendo símbolo de respeto y estatus. Muchas estaban hechas con una mezcla de cabello humano y fibras vegetales como el lino, lo que las hacía más asequibles, aunque menos duraderas. Estas pelucas eran más prácticas, diseñadas para soportar el uso diario sin requerir el mismo nivel de mantenimiento que las versiones aristocráticas. Para la población más humilde, las pelucas completas eran un lujo inalcanzable. Sin embargo, eso no significaba que no participaran de la moda capilar. Algunos usaban postizos más simples, como trenzas o mechones sueltos que se sujetaban al cabello natural o al cuero cabelludo afeitado. Estos añadidos cumplían principalmente una función protectora contra el sol y el polvo, pero también servían para embellecer la imagen en ocasiones especiales, como bodas o festivales religiosos. El aspecto funcional de las pelucas era crucial en todas las clases. El calor egipcio hacía incómodo mantener el cabello largo bajo el sol, y afeitarse la cabeza era una solución higiénica común. La peluca, entonces, ofrecía una capa de protección que podía quitarse al llegar a casa o al terminar el trabajo, evitando la acumulación de sudor y polvo. Para los trabajadores que pasaban el día bajo el sol, desde campesinos hasta obreros en las canteras, una peluca sencilla podía significar la diferencia entre terminar la jornada con la cabeza protegida o sufrir insolación. Las diferencias entre clases también se veían en la decoración. Entre los nobles, era común insertar pequeñas cuentas de oro, lapislázuli o cornalina en las trenzas de la peluca, creando patrones brillantes que reflejaban la luz del sol. Entre la gente común, las decoraciones podían ser de cuentas de arcilla pintada o conchas recogidas en el Nilo. El deseo de embellecer el cabello era universal. Lo que variaba era el acceso a los materiales. Curiosamente, algunas pelucas servían como marcadores de profesión. Los escribas, por ejemplo, podían usar estilos más sobrios, sin adornos, para transmitir una imagen de seriedad y concentración. Las bailarinas y músicos, en cambio, llevaban pelucas largas y sueltas, diseñadas para moverse con el cuerpo y realzar los gestos durante las actuaciones. En el caso de los soldados de alto rango, se preferían estilos cortos y prácticos, que no interfirieran en el combate, pero que aún así transmitieran autoridad. En las festividades públicas, la variedad de pelucas se volvía un espectáculo en sí mismo. Los mercados se llenaban de vendedores, ofreciendo desde elaboradas creaciones para los ricos hasta simples mechones trenzados para quienes querían mejorar su aspecto solo por ese día. Durante las celebraciones de Opet en Tebas, por ejemplo, era común que incluso los campesinos más pobres intentaran conseguir un pequeño postizo para unirse al ambiente festivo. Lo más fascinante es que, pese a las enormes diferencias económicas, la idea central era la misma: la peluca no solo protegía o embellecía, sino que representaba una identidad. Ponerse una peluca significaba, de alguna forma, vestirse con un rol, ya fuera el de una dama distinguida, un sacerdote en ceremonia o un trabajador que quería presentarse con dignidad en el mercado. Así, en el Egipto antiguo, las pelucas no fueron un mero accesorio de lujo reservado a unos pocos. Eran un elemento profundamente arraigado en la vida diaria, moldeado por la necesidad, el clima, la economía y, sobre todo, el deseo humano universal de mostrarse al mundo no solo como uno es, sino como uno quiere ser visto. En el corazón de
Las ciudades del antiguo Egipto, ocultos tras discretas fachadas, se encontraban los talleres de los fabricantes de pelucas, artesanos cuya habilidad era tan apreciada como la de los orfebres o los escultores. Allí, en espacios impregnados de aromas a aceites perfumados y resinas, nacían las creaciones que coronarían las cabezas de nobles, sacerdotes, escribas y, en ocasiones, incluso del faraón mismo. El proceso era largo, meticuloso y, sobre todo, profundamente especializado. El primer paso comenzaba mucho antes de que un mechón de cabello tocara las manos del artesano, la obtención del material. El cabello humano era el más codiciado, y podía provenir de distintas fuentes. A menudo se recogía de donantes voluntarios, a cambio de pago o trueque, pero también podía obtenerse como tributo de regiones conquistadas. En otras ocasiones, comerciantes especializados viajaban hasta Nubia, Libia o incluso más allá del Mediterráneo para traer cabellos de texturas y colores poco comunes en el Valle del Nilo. Cuando no había suficiente cabello humano, se recurría a fibras vegetales, como lino finamente hilado, o incluso a fibras animales tratadas para imitar la textura capilar. Una vez recolectado, el cabello pasaba por un minucioso proceso de limpieza. Se lavaba con agua del Nilo filtrada y se frotaba con una mezcla de natrón y aceites, eliminando impurezas y suavizando la fibra. Después se extendía al sol para secarse, lo que también ayudaba a desinfectarlo. Los artesanos sabían que un cabello limpio y bien preparado no solo luciría mejor, sino que también duraría más tiempo sin volverse quebradizo. El siguiente paso era el teñido, un arte en sí mismo. Los tonos negros intensos se lograban con una mezcla de óxido de hierro y extractos vegetales. Los marrones profundos, con infusiones de corteza y semillas. Para obtener colores rojizos, muy apreciados por su rareza, se utilizaban pigmentos derivados de henna y minerales pulverizados. Algunos artesanos incluso experimentaban con el azulado, aplicando polvo de lapislázuli mezclado con grasa animal, no tanto para teñir completamente el cabello como para darle reflejos brillantes que, bajo el sol, creaban un efecto deslumbrante. La base de la peluca era fundamental. Normalmente se elaboraba con tiras de lino o cuero fino, tejidas o cosidas para formar una especie de malla ajustable a la cabeza. En algunos modelos de lujo, esta base podía reforzarse con fibras vegetales, trenzadas para darle mayor firmeza. El ajuste debía ser perfecto, ni demasiado flojo, para que no se deslizara, ni demasiado apretado, para evitar incomodidad durante el uso prolongado. La fijación del cabello a la base era el trabajo más delicado y requería herramientas específicas: agujas de hueso, punzones de cobre y peines finos de madera. El cabello se insertaba mechón por mechón, anudado o cosido con hilos de lino. Los patrones de inserción no eran aleatorios, seguían diseños precisos que determinaban el volumen, la dirección de caída y el estilo final. Para crear rizos, los mechones se enrollaban alrededor de delgadas varillas de madera, se humedecían con agua y aceites, y luego se dejaban secar al sol para que conservaran la forma. En los talleres más prestigiosos, el proceso podía incluir adornos integrados. Durante la fabricación, cuentas de oro, pequeñas placas de electrum, fragmentos de cornalina o lapislázuli se insertaban estratégicamente entre las trenzas o rizos, de modo que parecieran flotar entre el cabello. Estas decoraciones no solo embellecían, sino que también podían servir como amuletos protectores, ocultos a simple vista pero cargados de significado religioso. El acabado final consistía en un tratamiento con aceites perfumados, como el de moringa o el de ricino, mezclados con resinas aromáticas. Esto no solo daba un brillo sedoso al cabello, sino que también lo impregnaba de fragancias asociadas a la pureza y al estatus. El olor de una peluca recién elaborada podía ser tan distintivo que, según algunos textos, se reconocía a una dama noble no solo por su porte, sino por el delicado perfume que emanaba de su cabellera postiza. Una vez terminada, la peluca se entregaba en cajas de madera tallada o cestas de junco fino, protegida con telas de lino para evitar el polvo. Las más valiosas se guardaban en cofres sellados,
y algunas incluso acompañaban a sus dueños en la tumba, cuidadosamente colocadas para que el difunto las luciera en el más allá. El trabajo del fabricante de pelucas no terminaba con la entrega. Muchos clientes regresaban periódicamente para ajustes, reparaciones o incluso para transformar un modelo antiguo en uno nuevo. El cabello podía reciclarse, remezclarse y teñirse nuevamente, alargando así la vida de la pieza. Esto significaba que, para un artesano hábil, una buena relación con sus clientes podía durar décadas. No es exagerado decir que, en manos de estos maestros, una peluca no era solo un accesorio, sino una pieza de ingeniería estética, fruto de conocimiento técnico, creatividad artística y comprensión de las necesidades del cliente. La combinación de ciencia y arte hacía que cada creación fuera única, y su valor iba mucho más allá de la materia prima. Era un símbolo de identidad, estatus y, en algunos casos, poder político y religioso. Así, el secreto del esplendor de las pelucas egipcias residía no solo en la riqueza de los materiales, sino en la dedicación y precisión de aquellos artesanos anónimos que, hilo a hilo, mechón a mechón, tejieron parte de la historia visible e invisible de Egipto. Con el paso de los siglos, el esplendor de las pelucas egipcias comenzó a desvanecerse, no de golpe, sino a través de un lento proceso influenciado por cambios políticos, sociales y culturales. En los tiempos del Imperio Nuevo, el uso de pelucas había alcanzado su máximo refinamiento. Faraones, reinas, sacerdotes y nobles lucían piezas tan elaboradas que podían tardar meses en confeccionarse. Sin embargo, la historia de Egipto estaba a punto de entrar en una nueva etapa, marcada por la influencia extranjera y por transformaciones internas que cambiarían el rostro y el cabello de la sociedad. Uno de los primeros factores de cambio fue la intensificación del contacto con otras culturas. El comercio y las conquistas trajeron consigo modas diferentes, algunas contrarias al ideal estético tradicional egipcio. Los libios, por ejemplo, lucían cabellos rizados naturales, mientras que los pueblos del Levante tenían estilos más sencillos y menos voluminosos. Con la llegada de los asirios y, más tarde, de los persas, las élites comenzaron a incorporar elementos foráneos a su apariencia, reduciendo la dependencia de las pelucas tradicionales. Pero el verdadero punto de inflexión llegó con la dominación griega tras la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C. Durante la dinastía ptolemaica, las reinas y nobles egipcias adoptaron estilos helenísticos, con peinados más sueltos, rizos naturales y adornos diferentes. Aunque las pelucas no desaparecieron por completo, su forma y función cambiaron. Ya no eran imprescindibles en la vida diaria, sino accesorios ocasionales, reservados para ceremonias o representaciones rituales. El ideal de belleza griego, que valoraba la naturalidad del cabello, contrastaba con la estructura meticulosa de las pelucas egipcias. La influencia romana, a partir del 30 a.C., aceleró el declive. En Roma, las pelucas, o capillamenta existían, pero eran más simples y, a menudo, de colores claros, importados de regiones del norte de Europa. Algunas romanas adineradas adoptaron pelucas negras de estilo egipcio como exotismo, pero, en Egipto mismo, el cambio de moda y la mezcla cultural diluyeron la tradición milenaria. Los talleres que antes producían exclusivamente pelucas pasaron a diversificar su trabajo, elaborando postizos, trenzas sueltas o incluso dedicándose a otros oficios. No obstante, incluso en su ocaso, las pelucas mantuvieron un peso simbólico. En contextos religiosos, sacerdotes y sacerdotisas de ciertos cultos continuaron utilizándolas en ceremonias, especialmente aquellas relacionadas con Isis y Hathor, diosas asociadas a la fertilidad, la música y la belleza. En estos rituales, las pelucas no eran simples ornamentos, sino instrumentos de conexión espiritual, capaces de transformar al oficiante en un ser más puro y digno ante la presencia divina. La tradición funeraria también preservó el uso de pelucas por más tiempo del que su uso cotidiano sugeriría. Incluso cuando los vivos comenzaron a abandonarlas, los muertos seguían llevándolas al más allá.
En muchas momias del periodo tardío y de la época grecorromana se han encontrado pelucas o postizos cuidadosamente colocados, como si la eternidad demandara un aspecto impecable, fiel a las glorias pasadas. Con el tiempo, sin embargo, la práctica desapareció casi por completo, y las pelucas egipcias pasaron a ser reliquias del pasado, preservadas únicamente en tumbas, templos y, mucho más tarde, en colecciones arqueológicas. Los ejemplares hallados por los excavadores modernos, a menudo en excelente estado gracias al clima seco, revelan no solo la destreza técnica de los artesanos, sino también la importancia que este objeto tuvo en la vida cotidiana y en la concepción misma de la identidad en el antiguo Egipto. El legado de las pelucas egipcias, sin embargo, no se extinguió. En la Europa barroca del siglo XVII, las cortes francesa e inglesa popularizaron el uso de pelucas como símbolo de autoridad y distinción, aunque la inspiración directa provenía de otras tradiciones. Muchos estudiosos han señalado que la idea de cubrir la cabeza con elaboradas creaciones para proyectar poder tiene un antecedente claro en el Valle del Nilo. Incluso en la moda contemporánea, las pelucas siguen siendo herramientas de expresión, transformación e identidad, cumpliendo funciones que los egipcios habrían reconocido perfectamente. Hoy, al observar una peluca egipcia tras una vitrina de museo, es fácil verla como un objeto de lujo, una curiosidad arqueológica, pero en su tiempo, era mucho más que eso. Era un espejo del alma social y personal de quien la portaba, una declaración silenciosa de quién se era y quién se quería ser. Su desaparición no fue un simple cambio de moda, sino el final de una costumbre profundamente enraizada en la historia y la cultura egipcia. Y, sin embargo, quizás las pelucas nunca desaparecieron del todo. Cada vez que alguien se cubre la cabeza para cambiar su apariencia, para adoptar un papel o para presentarse de cierta forma ante el mundo, revive, aunque sin saberlo, un gesto que nació hace más de 3000 años, a orillas del Nilo, bajo el sol ardiente que vio brillar por primera vez aquellas cabelleras eternas. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos, y nos vemos en la próxima curiosidad.